¿De qué me siento culpable? ¿Y cómo puedo liberarme de esa culpa para recuperar mi energía y mi paz? La culpa es una de las emociones más complejas y paralizantes que podemos experimentar. Nos ancla al pasado, nos desgasta emocionalmente y si no sabemos gestionarla puede convertirse en un freno para nuestra felicidad y desarrollo a todos los niveles. ¿Por qué sentimos culpa? ¿Y para qué? La culpa aparece cuando sentimos que hemos hecho algo mal, que hemos fallado a alguien o a nosotras mismas. Al igual que la vergüenza, la culpa no es una emoción natural, es más bien aprendida. Desde pequeñas nos enseñan a sentirnos mal cuando hacemos o decimos u omitimos o no hacemos lo que se supone que deberíamos. Por tanto, surge de una expectativa rota, propia o ajena. La culpa va muy ligada con la necesidad de encajar y el miedo al rechazo. Es una sombra que acecha sin descanso. El miedo más paralizante que podemos sentir es el miedo a sentirnos culpables. Cuando anticipamos un posible daño que podríamos ocasionar a alguien a quien amamos, traemos ese sentimiento de culpa al presente. Ese es uno de los motivos por el que nos mantenemos en relaciones o trabajos que no nos satisfacen. Esa es la causa por la que muchas personas no se atreven a dar el paso de ir a por sus sueños o luchar por su propia felicidad. Nadie quiere arrepentirse en el futuro de una decisión mal tomada. Esto es algo cultural, pues crecemos en una sociedad que castiga el error. No toleramos el fracaso y preferimos no arriesgar al castigo o a sentirnos culpables. La culpa es una forma de autocastigo. El sentimiento de culpa te hace sentir no merecedora. Por eso te autosaboteas imponiéndote a ti misma castigos de forma inconsciente. Marchándote de relaciones antes de tiempo, buscando trabajos por debajo de tu nivel de capacitación o evitando ciertos clientes de calidad. Inclusive podrías llegar a generarte deudas económicas que reflejen ese nivel de culpabilidad. En el fondo, piensas que mereces un castigo por el daño que has originado, incluso si ese daño fue hacia ti misma. Y aunque ese castigo signifique ocasionarte un daño mayor. Cuando se vuelve excesiva o injustificada, la culpa puede derivar en ansiedad, depresión e inclusive somatizarse en el cuerpo. Aunque como cualquier emoción, la culpa también trae un mensaje valioso y un aprendizaje invaluable. Nos invita a reflexionar. Muchas veces la culpa no proviene de un daño real que hayamos causado, sino de creencias adquiridas, de expectativas irreales o de una autoexigencia desmedida. Existen dos tipos de culpa. La sana, que nos ayuda a reconocer errores, a reparar el daño y a evolucionar como personas. Este tipo de culpa es útil, nos hace responsables y nos impulsa a mejorar. Pero está también la culpa tóxica, aquella que nos persigue constantemente, que no nos permite avanzar, que nos hace sentir indignos de bienestar y nos lleva al autocastigo. Muchas veces está relacionada con una educación basada en la exigencia extrema, el miedo o la necesidad de aprobación. ¿Cómo liberarse de la culpa? Primero analiza el origen de esa culpa. Pregúntate, ¿de dónde viene esta culpa? ¿Realmente hice algo mal o es solo una percepción distorsionada? Luego acepta que errar es humano, nadie es perfecto. Todos cometemos errores y eso no nos define. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que decides hacer con ello. Repara si es necesario, pero sin autoflagelarte. Si has hecho daño a alguien y está en tus manos solucionarlo, hazlo con humildad y empatía. Pero recuerda que pedir perdón no significa cargar con una culpa eterna. Suelta lo que no puedes cambiar. Hay culpas que vienen de situaciones pasadas que ya no tienen solución. En esos casos, lo único que puedes hacer es aprender y dejar ir. También cuida tu diálogo interno. No te hables con dureza, no te digas cosas que no le dirías a alguien a quien amas. La culpa mal gestionada se alimenta de una autocrítica despiadada. Aprende a perdonarte. El perdón hacia una misma es una de las claves para liberarse de la culpa.
Reconoce que hiciste lo mejor que pudiste con la información, los recursos y las herramientas que tenías en ese momento. Y por último, encuentra el regalo. Nada es blanco o negro, bueno o malo. La culpa es ver solo el perjuicio ocasionado a ti o a alguien, consciente o inconscientemente, por eso que dijiste o no dijiste, hiciste o no hiciste. Pero si miras bien, descubrirás que también hubo un beneficio oculto, tanto para ti como para la persona supuestamente afectada. La culpa solo es útil si nos lleva a una acción positiva. Si nos paraliza, es momento de soltarla. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esa situación? Si la respuesta te lleva al crecimiento, entonces habrás transformado la culpa en sabiduría y gratitud.